Hoy vamos a hacer lectura del capítulo 15 de Apocalipsis. Es por donde vamos y desde luego pues vamos a darle lectura. Y dice la palabra del Señor: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumirá la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandecientes, ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a ver si podemos, en adición a trabajar también con el capítulo 16. Ya estamos más cerca de la comparación y el contraste que queremos hacer de las distintas escuelas apocalípticas. Pero todavía estamos dentro de ese proceso de mirar el capítulo de manera literal, y en la medida en que lo miramos, entonces poder darle una explicación no neutral, sino una explicación más bien dentro del contexto histórico. Desde luego, no se nos puede olvidar que Juan es judío y que su planteamiento y su tradición desde el punto de vista de interpretación de las cosas espirituales está enmarcado en el judaísmo, y que obviamente las referencias que él va a utilizar en su Apocalipsis están vinculadas precisamente a los documentos apocalípticos que aparecen en el Antiguo Testamento. Note bien que en el Nuevo Testamento el único documento apocalíptico, escatológico que se tiene es el libro de Apocalipsis, no hay más ninguno. Pero en el Antiguo Testamento encontramos varios documentos de varios libros con planteamientos apocalípticos.
ese género literario en el Antiguo Testamento es más abundante. Claro, no quiere decir que en el Nuevo Testamento no lo fuera. En el periodo neotestamentario había también documentación apocalíptica. Lo único es que el único documento que entró al canon fue el Apocalipsis de Juan. No entró más ninguno. Y desde luego, pues, cuando miramos en el Nuevo Testamento, el único documento escatológico, apocalíptico, es el Apocalipsis de Juan. Entonces, ¿qué hace Juan? Pues Juan compara sus visiones con las visiones antiguo testamentarias de documentos que tenían que ver con planteamientos escatológicos. Y eso es importante poderlo mirar, es importante poderlo entender, porque eso es lo que nos va a permitir, oiga bien, no negarnos a una posición de interpretación apocalíptica. Yo creo que uno debe tener alguna posición en cuanto al documento se refiere, y con toda honradez, no me preocupa la posición o interpretación que alguien pueda hacer del Apocalipsis. Donde yo tengo mis reparos es en el planteamiento apocalíptico que niega el retorno de Jesucristo. Ahí sí es verdad que, obviamente, pues para mí, pues yo no concurro con ese tipo de planteamiento. Pero con las otras escuelas de interpretación apocalíptica, donde las diferencias que encontramos son diferencias en términos de que unos creen que la iglesia pasa por la gran tribulación y otros creen que no pasa, unos creen que entra a la mitad y otros creen que no entra a la mitad, unos que postulan y plantean que el retorno de Jesucristo es antes del milenio y otros que lo plantean después del milenio. Eso realmente para mí no tiene tanta importancia, porque todas esas escuelas, indistintamente cómo ubiquen los hechos, todas ellas afirman el retorno de Jesús. Y en ese sentido, pues a mí me parece que eso es lo medular. Lo medular es el retorno de Jesús. Lo otro, pues lo averiguaremos cuando venga. ¿Ya? No hay por qué estar, o cuando vayamos, no hay por qué estar desarrollando un marco teológico de censura, de condenación, sobre todo en este tiempo, cuando los cristianos debemos procurar más las cosas que nos unen que las que nos separan. Si algo yo he aprendido a lo largo de los últimos meses, con toda la problemática que existe en Puerto Rico, es precisamente la necesidad de que todo el cuerpo cristiano puertorriqueño, indistintamente la denominación a la que pertenezca, necesitamos trabajar hacia las cosas que nos unen. Necesitamos, obviamente, eso no quiere decir que yo voy a dejar de creer en las cosas que me separan de otros, ¿no? Yo voy a seguir creyendo lo que yo creo. Pero a mí me parece que hay situaciones hoy dentro de la sociedad puertorriqueña que hay que atender con tanta premura que no debemos perder tiempo en las cosas que nos separan. Debemos trabajar dentro del marco de aquellas cosas que nos unen. Y este aspecto del Apocalipsis, pues a mí me gusta leerlo, me gusta mirarlo, me gusta consultar los distintos intérpretes apocalípticos, pero a fin de cuentas para mí lo que es medular es lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que lo creería aun si el Apocalipsis no existiera, porque para creer que Jesús viene
no necesitamos el Apocalipsis. Para creer que Jesús viene, nos basta saber que Él dijo que vendría. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno lo mira de esa forma, pues no cae en esa paranoia de que si no piensas como yo te voy a caer encima o no podemos sentarnos. A fin de cuentas, eso no tiene mucha relevancia. Ahora, este capítulo 15, de 8 versículos nada más, plantea una continuación de ese periodo, ¿verdad?, de juicio de Dios contra aquellos que han sido enemigos de la iglesia, que han sido enemigos de la fe. Algunos lo enmarcan en que estos son periodos de juicio que acontecerán en el periodo mileniario, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que necesitamos es mirar en el contenido de los datos que aquí nos informa Juan. Él dice que después de la visión de la cosecha y el trapiche, ¿verdad? Ahora Juan dice, pero no se crean que estos primeros juicios son y se acabó. No, todavía hay más horrores para el mal. Todavía hay más horrores para el perverso. El capítulo 15 es el que vamos a estar allá en la pantalla. Por lo tanto, esos horrores no son otra cosa que juicios de Dios contra los enemigos de Dios y contra los enemigos de los cristianos. Sobre todo, un grupo bastante extenso de mártires que son los que están contemplando la intervención del juicio divino contra aquellos que han prevaricado contra la iglesia del Señor. Y desde luego, a esta nueva etapa de visión, Juan la denomina como la etapa donde 7 copas serán derramadas y cada copa tiene un concentrado contenido de la ira de Dios. Claro, cuando uno empieza a mirar ese capítulo, que a mí me gustaría por lo menos volverlo a mirar con ustedes, por lo menos los primeros 2 versos. Fíjense cómo comienza Juan introduciéndolo. Dice, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumirá la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas de Dios que les habían dado. Mire cómo él hace la descripción. Es decir, él ve en el cielo 7 ángeles con 7 copas, que es la concentración de la ira de Dios, que va a ser derramada sobre los mares. Por el otro lado ve un mar de vidrio, pero ese mar tiene también fuego mezclado. Por lo tanto, el planteamiento que va a hacer es un planteamiento de un juicio donde la naturaleza está involucrada. Y desde luego, esos 7 ángeles tienen 7 plagas. Y esas plagas van a ser derramadas sobre los enemigos de Dios. Pero por el otro lado, al lado del río, hay una cantidad enormísima de los mártires que están cantando, que están tocando
unas arpas que Dios les ha dado, y a la misma vez que están cantando y tocando las arpas, están cantando primero el cántico del capítulo 14, que es el cántico que solamente ellos y Dios saben, y por el otro lado están cantando ahora el cántico de Moisés y el canto del Cordero. Claro, estos dos cánticos, el que cantan con Dios y el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, son cánticos que muy bien los podemos encontrar en expresiones antiguo testamentarias, sobre todo en expresiones salmíticas, como por ejemplo esa expresión de grandes y maravillosas son tus obras, ¿verdad? Pues usted va a encontrar en los salmos, como por ejemplo en el Salmo 92 y verso 5, en el Salmo 111 y verso 2, en el Salmo 98 y verso 1, y en el Salmo 139 y verso 14, van a encontrar esa expresión de manera literal: grandes y maravillosas son tus obras. Es decir, es un cántico por parte de los mártires dedicado al Cordero. Luego dice: justos y maravillosos son tus caminos. Y vamos a encontrar esa expresión en el Salmo 145 y verso 17. Luego encontramos: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Salmo 86 y verso 9. Solo tú eres santo. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 2. Y Salmo 22, versículo 3. Y Salmo 111 y versículo 9. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Salmo 86 y verso 9. Tus juicios se han manifestado. Salmo 98 y verso 2. Y desde luego, de hecho, ese no eran cánticos solamente de Israel. Hoy hay cantantes cristianos que han tomado todas esas expresiones salmíticas de los salmos del Salterio para convertirla en un coro de adoración, que yo estoy seguro que muchos de ustedes saben, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, oh Jehová Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Si usted se da cuenta, ¿ah? Reina Valera, claro, es la versión de Reina Valera. Si lo cantamos en la nueva versión internacional, tendríamos que buscar otro tipo de melodía. Yo estaba hablando ayer con un querido amigo sacerdote, y desde luego él me decía: chico, tanto texto que yo me sabía de memoria y ahora no me sé tantos como antes. Pero bueno, la bendición de la cantidad enormísima de versiones de Biblia nos han permitido conocer mejor los textos, pero nos han evitado recordarlos de memoria. Mire qué interesante. Y me dice: oye, es verdad, tú tienes razón. Pues porque ahora mismo uno va a recitar. Yo prediqué el domingo sobre 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7,
y me reí muchísimo. Yo me reí muchísimo porque yo utilicé la cita de la versión, de la nueva versión internacional, y nadie reaccionó, pues, como que tal vez la encuentran linda y como que se entiende mejor, pero cuando dije que Dios había puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, la gente dijo amén. Como que en esa versión como que le hace mayor sentido. Entonces, pues claro, es un elemento de bondad por un lado, pero por el otro lado ha creado ese impedimento, ¿no? Esa incapacidad tal vez de memorizar más pasajes bíblicos. Cuando la iglesia de Puerto Rico usaban solo Reina Valera, yo prediqué una vez en una convención de jóvenes donde había un muchacho que yo empezaba el texto y él lo terminaba. Y a mí me daba mucha gracia porque él estaba listo ahí para usted empiece y yo lo termino, pero es porque había claro, el otro problema era los habéis y el haberos. Entonces uno se sentía como que estaba hablando un idioma distinto, ¿no? Porque el idioma normal el lenguaje normal era otro, y de momento pasando a esa otrora parte del río, y uno decía, válgame Dios, otrora. Y la versión que decía, sí. Díjole. Y díjole, y vosotros sois la sal de la tierra. Pues obviamente pues eso también creaba ciertas dificultades, sobre todo para esta nueva experiencia del español. Ahora, hay un dato que es interesante en el Cántico de los Mártires, y yo creo que vale la pena mencionarlo. Es que en este cántico, si usted observa bien, la conducta de los mártires es una conducta cristocéntrica, contrario a lo que muchas veces dentro de la fe hemos querido hacer con los mártires. De hecho, pues en algunas facciones religiosas los mártires fueron reconocidos. Obviamente a mí me parece que reconocer a un individuo que murió en la hoguera por causa de su fe me parece que es algo digno, ¿no? Oye, ese individuo murió en la hoguera por causa de su fe. Pero si usted nota bien, de ahí al reconocimiento trascendió a la veneración, y de la veneración trascendió entonces a hacerlo un mediador. Y cuando vinimos a ver, ahora nos encontramos, yo hace un tiempito atrás me encontré con una señora que me dijo, mire, yo le voy a dar a usted un consejo: cuando usted tenga problemas, no consulte con ningún otro santo, usted vaya a San Judas Tadeo. Ese es el que resuelve los casos difíciles. Y desde luego, pues aquella ancianita estaba haciendo ese planteamiento, que es precisamente el resultado de esto que estoy diciendo. Cómo fue trascendiendo, y yo con toda honradez, o sea, cuando yo leo la historia de los mártires, Justo González tiene un libro de historia exquisito, y dentro de su libro dedica decenas de páginas a la historia de los mártires. Y cuando uno lee la historia de los mártires y las mártires, porque es bueno que se sepa que hubo muchas mujeres que fueron mártires en la experiencia de la vida cristiana. Cuando uno lee esa historia, oiga, es difícil leerla y no emocionarse.
pero de ahí a seguirles dando upgrade, ¿no? Dándoles ascendencia al punto de entonces deificarlos y convertirlos en personajes, pues realmente puede ser muy tradicional, pero no es bíblico. No es bíblico. Entonces, cuando uno mira a estos mártires cantando, uno se da cuenta que estos mártires reconocen única y exclusivamente los méritos de Jesucristo y de su Padre. Y solo a Él es a quienes ellos le dan la gloria. El otro elemento que es interesante es que estos mártires en ningún momento mencionan los dolores que sufrieron, ni las quemaduras que padecieron, ni los latigazos que le dieron, ni los leones que los mordieron. Es como si se les hubiera olvidado todo y solamente a la presencia del Señor lo único que ellos pueden hacer es adorar, es postrarse para adorarlo. Y de hecho eso es lo que a mí me lleva a pensar, ¿verdad? Algunas veces la gente me pregunta, pastor, ¿y cuando estemos en el cielo nos conoceremos? Pues eso es un deseo humano. Eso es un deseo humano. A mí me gustaría llegar al cielo y encontrarme con mi papá, y encontrarme con mi mamá y sentarme con ellos a platicar. Pero la pregunta es, ¿el propósito eterno de Dios será hacer un picnic? Se me dejó de contestar, no. Bueno, el matrimonio eso va a depender porque imagínate. Allá arriba a lo mejor se le esconde hasta que la muerte no se pare. Allá arriba eso es otra cosa, válgame Dios. Ahora, lo que es importante dentro del proceso, además de la broma, ¿no? Lo que es importante dentro del proceso es que el centro de la adoración en la eternidad es Dios y su Cristo. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ningún elemento que nos entretenga, que nos distraiga de ese centro de adoración. Probablemente podamos conocer a papá y probablemente podamos conocer a nuestros seres queridos, pero nuestros seres queridos estarán enfocados en la adoración y yo y ustedes estaremos enfocados en la adoración, no en recordar el pasado, ni dónde vivíamos, ni qué estábamos haciendo. O sea, ese planteamiento, claro, y usted no me lo tiene que comprar, es algo, ¿verdad?, que yo lo reflexiono muchas veces y digo, pues mira, Jesucristo en el cielo es el centro de la adoración. Y cada vez que hay una presentación de Él en una visión escatológica, allí todo el mundo está postrado ante Él, adorándole. Por lo tanto, si Él es el centro de la adoración, cuando estemos ante Él, realmente estaremos también adorando. Ahora, en los versos 5 al 7, que me gustaría que los volvamos a mirar, dice: después de esto miré, y en el cielo se abrió el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles
una copa llena, una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Fíjense que esto está revestido de un lenguaje judío. Es un lenguaje puramente judío. Se escribe para unos destinatarios. Y es interesante que en el momento en que se escribe, muchos de los cristianos no eran judíos, eran gentiles. Pero desde luego no podemos olvidar que no habían pasado todavía 100 años de la experiencia de la fe cristiana, ni siquiera 80 años de la experiencia de la fe cristiana. Y desde luego es muy probable que en ese lapso de tiempo de 70, 80, 90 años, todavía la fe cristiana tendría que tener unos vínculos bien estrechos con el proceso cultico del judaísmo. Tan es así que han pasado 2000 y pico de años y todavía nosotros tenemos vínculos con el judaísmo. La fe cristiana la planteamos como una fe judeo-cristiana. Por lo tanto, este lenguaje que utiliza Juan, lo utiliza porque no hay suficiente referencia cristiana para explicar lo que se está viendo en el cielo. Hay referencia judía para comparar y para contrastar la visión. Y desde luego, Juan vio el tabernáculo del testimonio, ni siquiera vio el templo de Jerusalén. El tabernáculo del testimonio es la tienda que Israel construyó en el desierto. Que cargaban con ella. Que cargaban con ella. Así es que cuando uno ve esto, este tabernáculo del testimonio, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la ley y donde estaban los elementos del maná, pues mire, esto realmente plantea una gran verdad con respecto al documento apocalíptico. Está escrito en un pensamiento judío. Inclusive el concepto de los 7 ángeles. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? Las 7 plagas de Egipto. Se definen estas también como plagas. Lo que hace entender es que la razón por la que son 7 es porque es el juicio que Dios envía. Pero de la forma y manera como se explica, se está explicando dentro de ¿qué? Dentro de un contexto puramente judío. De hecho, estos 7 ángeles vengadores que tienen las 7 copas están vestidos con túnicas brillantes, con cintos de oro. Y desde luego, ¿qué representan estos? Pues estos representan la vestimenta sacerdotal del sumo sacerdote. Así es que cuando uno empieza a mirar la visión de Juan en este capítulo 15, uno tiene que preguntarse, ven acá, esta comunicación es netamente simbólica, es una comunicación que está dada y dicha en clave, o es que llana y sencillamente es parte del entendimiento de la fe y de la interpretación de las cosas espirituales, porque no hay otro marco de referencia. Así que los ángeles que se presentan aquí visten como reyes, visten como príncipes, y están evidenciando ser representantes nada más y nada menos que del Rey de Reyes y del Señor de Señores, a tal punto
que en la descripción que hace Juan, el brillo que se desprende de las túnicas de ellos, oiga, es representante al brillo que está en el trono de Dios. Dice que hay una de las criaturas vivientes, ¿verdad? Una de las criaturas vivientes les entrega los vasos de la ira de Dios. Y si usted recordará que Juan en una visión vio precisamente a unas criaturas que uno era como león, otro era como buey, otro era como hombre, otro era como águila, y desde luego da a entender, por lo menos la impresión que se da, es que Juan está representando en esta visión la totalidad de la naturaleza. Y está mencionando que una de esas criaturas vivientes, no sabemos cuál de ellas, le entrega a los ángeles las siete copas de la ira de Dios. ¿Qué probablemente Juan quiera estar comunicando? Pues probablemente lo que él quiere estar comunicando es que el juicio de Dios es justo. Y por ser un juicio justo, la naturaleza misma apoya el juicio de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos, ¿verdad? Justos y verdaderos son tus juicios. Ahora, en el versículo 8, Juan nos viene a plantear y dice: el templo se llenó de humo que procedía de la gloria de Dios y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento, las veces que vemos presencia de humo, es presencia de Dios impenetrable. Es decir, ahí está Dios, ahí nadie puede entrar. Juan está hablando de un juicio de Dios. Y como está hablando de un juicio de Dios, pues llana y sencillamente la presencia del humo, lo que quiere decir es: Dios ha empezado su juicio y ahí nadie puede entrar. Ningún hombre puede penetrar la mente de Dios. La santidad y la gloria de Dios no son dadas por méritos humanos. Las acciones de Dios no son detenidas por méritos humanos. Así es que nadie puede venir al templo hasta que la ira de Dios en las 7 plagas hayan sido completadas. El templo, mientras tanto, estará cerrado. Es decir, hay un humo que veda cualquier tipo de entrada hasta que la ira de Dios no sea completada. ¿Qué querrá comunicar Juan con esto? ¿Qué querrá decir Juan con esto? Pues mire, probablemente lo que Juan quiera decir con esto a sus lectores es que no habrá forma de rogar a Dios a favor de los malos y de los perversos. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Salomón hizo la oración en el templo, en la inauguración,
le dijo a Dios que la razón por la que se había hecho el templo era para que cuantas veces el pueblo tuviera necesidad de venir al templo a orar y a rogar por un sinnúmero de necesidades. Inclusive si cometiéramos pecado contra ti, queremos que tú estés en el templo para cuando vengamos ante ti, entonces nos humillemos, pidamos perdón y tú nos perdones. De hecho, cuando yo leo la oración de Salomón frente al templo, a manera de broma digo, lo único que te faltó fue ponerle a Dios un reloj ponchador. Porque todo lo que le está planteando es la razón por la que te hemos puesto este templo es para que estés aquí cuando venga fulano, cuando venga sultano con un problema, con una necesidad. Es decir, aquí te hemos metido y de aquí no te puedes ir. No te puedes ir. Pues esa visión antiguo testamentaria es respondida también dentro del contexto de esta visión apocalíptica. No habrá templo, porque el templo estará lleno de ¿qué? Lleno de humo. Y cuando en el Antiguo Testamento había humo, había presencia de Dios y allí había un no traspase perenne hasta que el humo no se fuera. Por lo tanto, no hay, cuando Dios determine hacer juicio dentro de la visión apocalíptica, no hay oportunidad para rogar a favor de los perversos, porque ya no es sencillamente Dios ha sumado la maldad de ellos y pagará conforme a su afrenta hecha. Esto está presentado dentro de un contexto antiguo testamentario. ¿Ustedes se acuerdan del rey Belsasar, que hizo una fiesta y después que se emborrachó pidió que se trajeran los vasos del templo para entonces utilizarlos en la fiesta? Y dice que de momento él miró a una pared y se le quitó la jumeta que tenía, porque vio que se escribió una mano que escribía Mene, Mene, Peque, Uparsin, ¿verdad? Entonces, cuando mandó a buscar quien le interpretara, la respuesta era: pesado has sido en balanza y eres hallado que falto, culpable. Es decir, una vez el juicio de Dios termina, ya se acabó. Yo les hablaba, no sé si fue el martes pasado o el anterior, de lo importante que es la predicación del Evangelio, el compartir la fe y la conciencia que debemos tener al compartir la fe. Cuando una persona no conoce de Jesucristo, no sabe nada de Jesucristo, y usted le habla de Jesucristo, mire, ese individuo no tiene nada más que una alternativa: creer o no creer. Pero no tendrá excusa frente a Dios. Porque a la iglesia le fue dado el poder de perdonar y de retener ¿qué? El pecado. Y mediante la proclamación del Evangelio de Jesucristo, una vez ese conocimiento llega al ser humano, el ser humano no tiene excusa frente a Dios. Ahora, desde luego, otra de las cosas que plantea este capítulo 15 de Apocalipsis es que Dios va a vengar las injusticias de los hombres. Y hay injusticias humanas que muy bien pueden cometerse como resultado de nuestra fragilidad humana. Pero siempre somos redarguidos y siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Alguien me preguntó
que qué opinaba yo era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y mi respuesta fue bien sencilla. Para mí blasfemia contra el Espíritu Santo es pecar y no sentir dolor por haber pecado. No estar dispuesto a arrepentirnos por el pecado, ni estar dispuesto a cambiar para no volver a pecar. Eso es blasfemia. Cuando uno no solamente peca, sino que se satisface de haber pecado y plantea que está dispuesto y listo para volver a pecar contra Dios. Deliberadamente. Sí, el planteamiento de Pedro: aquel que pecare deliberadamente no le espera otra cosa sino que una horrenda expectación de hervor, de fuego y de juicio. Eso no tiene que ver nada con nuestra condición humana, que podemos errar, que podemos pecar, pero cuando pecamos, lo primero que sentimos es dolor por haber pecado. Sí. Sentimos Tristeza por haber pecado. Es más, podemos sentir hasta desesperación por haber pecado. ¿Y qué es lo propio? Pedir perdón al Señor. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado ante el Señor alcanza gracia y alcanza perdón para su pecado. Pero no es lo mismo cuando una persona está consciente de que ha pecado, pero le fascina pecar, quiere seguir pecando y poco le importa lo que Dios le diga con respecto a su pecado. Ahí es donde el planteamiento de Juan se hace realidad. Mira, Dios vengará las injusticias de los hombres y Dios cumplirá su propósito contra los perversos en su juicio. Y desde luego, cuando esta decisión es tomada por Dios, es porque ya Dios a la saciedad le había dado a los hombres la oportunidad para que se arrepientan. Porque inclusive hay hasta leyes naturales que le advierten al hombre, al ser humano, que lo que hace no está bien. Yo he conversado con gente que no son religiosas y me dicen: mira, yo hice esto y yo no sé, pero en mi adentro yo siento que eso no está bien. Mira qué interesante. Lo redarguye una ley natural que Dios ha puesto en la conciencia de los seres humanos. En el caso de nosotros los cristianos, pues obviamente se nos ha dado el Espíritu Santo para que no seamos esclavos del pecado. Eso no quiere decir que no hay la posibilidad de pecar. Lo que quiere decir que no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir que no somos esclavos del pecado? Óigame, que yo puedo pecar hoy como resultado de mi humanidad, como resultado de mi fragilidad, o como resultado de lo cabezón que puedo ser. Y puedo pecar hoy. Pero ¿qué sucede? Después que peco, ¿viene qué? Viene el arrepentimiento. Entonces, como consecuencia viene la confesión, la solicitud de perdón. Y eso inmediatamente me lleva a separarme del pecado. Por lo tanto, no soy esclavo del pecado. Porque esclavo del pecado es el que no puede el que no puede separarse del pecado. ¿Verdad? Sí, porque está inmerso en él. Si está inmerso en él, no puede separarse del pecado. Pero esa es la gran diferencia. Ahora, si miramos el capítulo 16 de Apocalipsis, aquí están los 7 vasos de la ira de Dios. Y desde luego yo creo que tengo tiempo para resumir el 16, como lo prometimos. El capítulo 16 dice ahora:
oí una voz que desde el templo decía a grito a los ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. El tercer ángel derramó su copa, y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eras y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú le has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Si usted observa bien, en medio del juicio, la visión dice que en lugar de asumir una postura de arrepentimiento, ellos asumían una postura violenta. Claro, si usted se da cuenta, el capítulo 16 es el que demarca el concepto apocalíptico del Armagedón. El Armagedón está interpretado en distintas escuelas. No lo vamos a tocar ahora, déjelo para más tarde. Más adelante lo vamos a tocar. Pero ¿de qué es lo que se trata? Ok, aquí están las últimas y más terribles plagas. Pero si usted las ve, evocan las plagas de Egipto, con la única diferencia que esto dice que estas plagas lo que plantean es el final del juicio divino. Si está hablando del final, pues es el final. Entonces, esto es lo que da paso a muchas de las escuelas escatológicas a interpretar que estas profecías todavía no sean ¿qué? No se han cumplido. Ahora, claro,
Las plagas de Egipto eran agua en sangre, ranas, pulgas, moscas, muerte de ganado, trueno y granizo, langosta, tiniebla y matanza de los primogénitos, ¿verdad? Las plagas que suceden aquí como resultado de las trompetas es azufre, fuego y sangre, que seca una tercera parte de los árboles y del pasto, montañas llameantes arrojadas al mar, convirtiéndose en sangre, que afectan una tercera parte del mar, la caída de la estrella llamada ajenjo, que amarga las aguas, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se queda sin luz, caída de las estrellas que abre el abismo y salen las terribles langostas demoníacas, ¿verdad? Los 4 ángeles encadenados en el Éufrates que hacen que venga desde el este una caballería demoníaca, el anuncio de la victoria final y de la rebelión de las naciones contra Dios. O sea, cuando usted mira esos juicios, lo que usted ve es una rebelión total. Hay quien pueda plantear y hay quien pueda decir, mira, todo eso tuvo cumplimiento en el periodo del Imperio Romano, pero las escuelas escatológicas que tratan la interpretación del texto dicen, sí, pero aquí se está hablando del fin y se está hablando del justo juicio de Dios, de la retribución de Dios sobre el malo. Y desde luego volvemos a señalar, aquí como nadie tiene el sartén agarrado por el mango, pues usted no puede recostarse del lado de una sola posición. Porque el mal no se ha acabado, al contrario. Yo escucho mucha gente decir, somos más los buenos, pero ¿de qué vale que seamos más si no hacemos nada? Sí. ¿Verdad? Ahora, las 7 copas derramadas y los horrores que se anuncian en el capítulo 16, imagínense, los hombres se cubren de llagas ulcerosas, el mar se convierte en sangre, ríos y fuentes se convierten en sangre, el sol se calienta y quema secando toda la vegetación, las tinieblas cubren el reino de la bestia y ésta agoniza, el Éufrates se seca y se abre un camino para que los reyes del este invadan occidente. La contaminación de la atmósfera acompañada de truenos, terremotos, rayos y azufre, y desde luego todas estas calamidades que se presentan en el capítulo 16 demarca que son las calamidades finales, firmes y totales. Esto como que hay una cuestión ilógica. Ajá. Porque se está quemando todo y está abriendo un camino para que los reyes del norte vengan a invadir. Es que lo gráfico de estas visiones escatológicas, apocalípticas, precisamente es eso. O sea, todo se llena de terror y de miedo. Claro, la razón por la que plantea probablemente que los del este vienen para el occidente, desde luego los que trabajan con el marco preterista van a decir, pues claro, todo eso sucedió, todos estos imperios del este finalmente vinieron y derrotaron el imperio romano y lo destruyeron y lo aniquilaron, pero vuelve de nuevo el planteamiento, pero no ha sido el fin. Y todas estas profecías están acompañadas de ¿qué? De un fin. Entonces, esos mismos escatólogos dicen, aquí probablemente lo que quiere decir es que cuando los del este vienen para el occidente es porque en el este el daño ha sido mayor. Usted estaba levantando la mano, querida. Ah. Escatológica son las escuelas que interpretan el final apocalíptico, los que hacen la interpretación sobre el final de los tiempos.
pero palabras que ya se están usando en el Antiguo Testamento. Ah. ¿Tú me quieres decir que esto no es verdad lo que está escribiendo? No. Que él no lo está viendo, que está, esto él está escribiendo No. tanto como yo quiero. No. O son verdaderamente visiones. Lo que esto quiere decir es que Juan no tiene otro recurso para explicar lo que ve. Ah. Que son visiones. O que él Sí, yo creo que son visiones. Bueno, yo creo que son visiones porque Juan está diciendo que él está viendo. Y si está viendo, son visiones. Y desde luego, lo que él está planteando es lo que él vio. Pero ¿cómo lo va a explicar? Pues lo va a explicar, obviamente, con el lenguaje del Antiguo Testamento, porque él no tiene otra forma de explicarlo. Exactamente, porque Dios usa el profeta. Exacto. Es el conocimiento que él tiene. Sí. Él tiene, por eso quiero saber si tú estás de acuerdo con lo que él dice. Oh, pues claro que sí. Ahora, el otro elemento es: la voz de Dios resuena desde el templo y da órdenes de juicio. Dice el capítulo 16 que estas llagas malignas vienen precisamente para torturar, que el mar se convierte en sangre, que los perversos quisieron beberse la sangre de los cristianos. Fíjense que es un anuncio como que, ustedes querían beberse la sangre de los cristianos, pero ahora van a tener sangre suficiente para que beban. Es el lenguaje que se utilizó en el Éxodo, en Egipto. ¿Qué decían los egipcios de las ranas? Son nuestros dioses. Que las ranas son los dioses, pues van a tener dioses que les van a hacer estar por las orejas. Ahí tienen. Entonces, ¿está usando qué? Tenían dioses que no se les acababa. Porque precisamente él va a usar esos recursos antiguos testamentarios para explicar lo que está viendo. Ahora, estas hordas que vienen del este, el río Éufrates se seca y el este invade a occidente. Cuando el agua se seca en el Antiguo Testamento, obviamente es por una intervención de Dios para juicio. Y una de las cosas que aquí se plantea es que Juan está recordando posiblemente la historia de Herodoto, que narra cuando Ciro el Persa tomó por asalto Babilonia y hizo, obviamente, gracias a que el río Éufrates se secó por un tiempo. Entonces, ¿cómo explica el Apocalipsis? Pues con el recuerdo de un evento que había ya acontecido. Ahora, en los versículos 13 al versículo 16, los espíritus inmundos salen de la boca, de la fuerza del mal. Las ranas salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Y desde luego, lo que esto quiere plantear es que las palabras del falso profeta y de la bestia son palabras inmundas que están vinculadas a los poderes de ¿qué? A los poderes de las tinieblas. ¿Quién es el dragón? Pues el diablo. ¿Quién es la bestia? El imperio. ¿Quién es el falso profeta? El movimiento religioso que se ha levantado dentro del Imperio Romano para hacer que se proclame adoración al César o a los Césares del imperio. Ahora, aquí hay un dato interesante y es el dato del Armagedón, donde dice que todos los reyes de la tierra van a la guerra por fuerzas de espíritus inmundos. Y desde luego, Juan dice que ellos irán a la guerra ¿contra quién? Pues ellos irán a la guerra contra Dios y contra su Cristo.
Y desde luego, yo no sé de los que estén aquí cuántos han ido a ese terreno del Armagedón, ¿verdad? Pues allí no cabe toda la gente que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Allí no cabe. Uno dice, vean acá, ¿cómo van a meterse tanta gente aquí a pelear en el Armagedón si no cabe? No hay manera de acomodar tanta gente, tantas millones de gente como lo plantea el Apocalipsis. Esto es precisamente lo que pone a una escuela versus otra a enfrentarse en términos de comentarios. Ahora, ¿qué es lo que está planteándose aquí en esta situación? Lo que está planteándose es que el ser humano, como resultado de las fuerzas del mal, va inclinado a rebelarse cada vez más ¿contra quién? Contra Dios. Va inclinado a rebelarse contra Dios. Y esa inclinación hará de un elemento simbólico. Claro, Juan no había salido de aquellos litorales. ¿Y qué referencia? Probablemente el terreno más amplio que Juan había visto era ese terreno que se identifica como el del Armagedón. Pues allí lo ubican, pero para acomodar toda esa multitud ni en Puerto Rico cabe para una guerra, ¿ves? No cabe, no hay manera de acomodar tanta gente para una guerra. Lo que nos hace pensar es que esto es un planteamiento que hace Juan de manera simbólica. Un planteamiento de manera simbólica. Ahora, este planteamiento de manera simbólica no niega la realidad de que la conducta del ser humano va precisamente encaminada hacia el mal. Es interesante, el Papa en una homilía reciente definió la acción de los seres humanos a través, primero a través del comunismo y luego a través del humanismo. Y dijo, esto perseguía al ser humano dentro del marco del comunismo y esto persiguió al ser humano dentro del marco del humanismo. Claro, él está respondiendo a la problemática esta hoy de la cuestión esta del género, ¿no? Y él responde y dice, ahora tenemos un problema. Y es que con esta interpretación de género, él dice, el ser humano lo que está es reinventándose frente a Dios. Es decir, ¿de dónde parte ese reinvento? Bueno, pues yo, hasta por la edad que tengo, pues soy hombre, ¿no? Y imagínense ahora, a mi edad, que yo venga y diga, no, espérate, esto no es así. A partir de hoy ya yo dejo de ser hombre. A partir de hoy, no, lagarto sea. Lagarto sea, decían los íbaros de antes. Sí, ¿verdad? A partir de hoy ya yo no voy a ser hombre, ya a partir de hoy yo voy a ser una mujer. Entonces, ¿qué está planteando? Señor, te reprende. ¿Qué está planteando el Papa con esto? Está diciendo, en esta nueva batalla que da la humanidad contra la fe, lo que está diciendo la humanidad es, a mí me importa un bledo cómo Dios me hizo. Yo tengo la facultad para hacerme como yo quiero. Y a mí me pareció bien interesante ese planteamiento. O sea, está extremadamente bien pensado. Porque eso es lo que está comunicando el mundo de hoy. No, mira, es que Dios te hizo hombre. A mí me importa un bledo si Dios me hizo hombre. No es que Dios te hizo mujer, no, a mí me importa un bledo si Dios me hizo mujer y me puso los órganos. Me importa un bledo, yo voy por encima de lo que Dios hizo en mí
y yo dictamino por encima de Dios que en lugar de ser hombre, yo soy mujer. O en lugar de ser mujer, yo soy hombre. Y él dice en su planteamiento, en su homilía, que una de las cosas que se descubre es que cada día la rebelión del hombre contra Dios es mayor. Es mayor. Entonces, cuando uno contempla eso y ve eso, ¿qué espera? ¿Qué espera entonces la humanidad mediante un proceso de rebelión? Fíjense que en los procesos en los que el hombre se ha rebelado contra Dios, por lo menos se rebelaban contra los conceptos de la fe de la iglesia. En el comunismo la mayor guerra era contra la iglesia, era el opio de los pueblos, pero ahora no se trata de una guerra meramente contra la iglesia, ahora es decirle a Dios: tú me hiciste de una forma, pero yo decido ser quien quiero ser. Y de hecho, eso fue lo que nos indicaron. Eso fue lo que nos pusieron. El derecho se lo está aplicando a Dios, como quien dice, después de un libre albedrío, terminan los tuyos, empiezan los míos, luego lo que me da la gana. Exactamente. Es una expresión de rebelión contra Dios, totalmente contra Dios. Y lo que es interesante detrás de esto es la cantidad de religiosos que están aplaudiendo esto. Eso es lo triste. Eso es lo triste del proceso. Bueno. No. Dios es el Dios de la historia. ¿Verdad? Cuando no. Bueno, yo vi una entrevista, voy a reservarme los nombres, por favor, pero vi una entrevista de un transvesti, de un periodista frente a un ministro que es médico de profesión, y entonces el periodista trataba de hacerle una broma pesada al ministro, ¿no? Y le decía al ministro: mire a este transvesti, ¿verdad que se ve bonita? ¿Qué opinión usted le merece? Entonces él se quedaba callado y decía: diga, ¿verdad? Si se ve bonita o no. Entonces finalmente el ministro dijo: mira, con toda honradez, está muy elegantemente vestido. Dice: no. ¿Está linda o no está linda? Díganos eso, mire, una palabra, sí o no. Entonces el ministro dijo: mira, yo voy a acceder a tu petición. Sí, está muy linda, se ve muy bien. De hecho, me atrevería a decir que entre medio de muchas mujeres se confunde muy bien, está muy elegante. Entonces el periodista se echó a reír, ¿no? Con ese: logré hacerte la maldad. Dice: pero ahora, si usted me permite, yo le voy a contestar como médico. Y le voy a contestar como médico a esta persona que está aquí conmigo, que se ve muy bien, que se confunde entre las mujeres, que está muy elegante. Y les voy a decir algo: si ya cumplió 40 años como médico, le sugiero que se chequee la próstata. Porque de seguro usted tiene próstata. Así que por más pelo lindo que tenga, y por más ceja, y por más pestañas, y por más busto, y por más cadera, y por más cambio físico, sigues teniendo próstata. Y lo propio es que vayas a tu médico y te cheques la próstata. Yo tuve que llamarlo y decirle la verdad que tu respuesta estuvo genial. Pero sí, eso es cierto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? En confianza.
Sí. Ajá. Ajá. Sí. Que su sexo es dado por la naturaleza, no tiene que ser perfecto. Y entonces qué difícil para nosotros los cristianos estar en una clase como esa cuando nosotros sabemos que el Señor todo lo hace perfecto. Y más aún, el punto se convierte más serio al haber jóvenes que tal vez no tienen la madurez que podemos tener nosotros y ver las cosas desde otro punto de vista. Sí, es cierto, es muy cierto tu planteamiento. Obviamente, nosotros no podemos negar que estamos ante una vorágine, una avalancha. Yo cuando miro esto digo, el mundo se volvió loco, ¿no? De una reinterpretación de las cosas. Pero a fin de cuentas, la historia de la iglesia primitiva también se planteaba como cuestión de lógica. A los cristianos les dijeron muchas veces, chicos, pero ¿cuál es el problema de ustedes? Si ustedes lo único que tienen que hacer es prender una velita y decir, el César es Quirios, y ya, y siguen adorando a su Señor. Es más, llegaron al punto de decirle que ustedes tienen nada más que un solo Dios, ustedes son ateos. Porque una persona que tenga nada más que un Dios, eso raya en el ateísmo. ¿Ves? Lucía lógico. Pero no era cierto. Y los cristianos prefirieron no prenderle una velita al César y prefirieron que fueran denominados como ateos antes que rendirse a ese paganismo. Entonces, claro, obviamente, yo creo que una de las cosas que faltó dentro de este proceso fue que la iglesia celebrara. Pero yo celebré. La decisión final que se dio con la ley 238, yo la celebré. ¿Y sabe por qué la celebré? Porque no se dio como el Senado la había aprobado. El Senado la aprobó de una manera que, óigame, si se hubiera dado como él la aprobó, hoy nosotros tuviéramos un serio problema. Pero como se aprobó, lo que tenemos es un medio problema. Y desde luego, celebraron cuando los cristianos también debimos haber celebrado. Porque ellos celebraron como el niño que se cae y en lugar de llorar, empieza a reírse. Pero usted le ve las lágrimas saliéndose. Esa fue la celebración. O sea, era la celebración de un niño caído llorando. ¿Sí? Sí. Sí, no. Bueno, ahora mismo se está esperando una decisión del Supremo. Sí. No, hay que seguir. Pero hay una decisión en el Supremo. Y los Estados Unidos se están considerando 3 decisiones de 5 estados. Que eso va a ser terminante, especialmente para los territorios. Sí. Ahí hay que esperar cuál va a ser finalmente la decisión del Supremo. Pero yo quiero que ustedes sepan que la iglesia se sujeta y se somete en tanto y en cuanto lo que las leyes establecen no riñe con nuestra fe. A lo largo de la historia la iglesia nunca se ha rendido. No. Y a mí, pues hay que esperar. Pero, desde luego,
nadie puede celebrar, ni tampoco podemos llenarnos de histeria, porque por el otro lado, esto sería trastocar grandemente a una porción enormísima de una nación, y esto no se puede despachar así como pensando que esto se va a despachar con muy probablemente lo que haga es que duerma el sueño de los justos, porque ya necesariamente se dé una interpretación salomónica, como sucedió en Puerto Rico, donde obviamente si se hubiera aprobado como el Senado la aprobó, yo les voy a decir con toda honradez, cada cual vote según su conciencia y vote por el partido de su predilección, pero no olvide que en los partidos políticos hay enemigos de la fe. Y si yo soy del partido X, yo voy a defender la ideología de mi partido, pero no voy a apoyar a los enemigos de la fe que estén dentro de mi partido. He dicho. No lo veo, no, porque bajo ninguna circunstancia, no me importa si es del color que a mí me gusta, si no respira el evangelio que yo respiro y no cree los valores que yo creo, yo no le voy a dar mi voto. Y yo creo que si el pueblo evangélico en Puerto Rico toma este tipo de decisión para las próximas elecciones, entonces los políticos nos van a respetar. Candidatura, venga. Bueno, Dios me los bendiga. Oramos para irnos.